Hoy es viernes 18 de julio de 2025. Estamos en este evento virtual en la emisión número 803 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Este capítulo lo hemos dedicado a un hecho reciente de hace menos de 2 semanas, ocurrido en el área rural del municipio de Valdivia, Antioquia, cuando narcoterroristas del ELN le instalaron una trampa a unos soldados del ejército que efectuaban un patrullaje con una carga explosiva sobre un semoviente. El teniente que iba al mando de la patrulla se acercó al animal con dos soldados y en el momento que se acercaban a control remoto, los bandidos que estaban escondidos en la manigua activaron la carga, eh, que explotó naturalmente y asesinó al oficial, dejó gravemente heridos a los dos soldados. Los pedazos del animal se esparcieron por toda la zona, causando más dantesco todavía el hecho. Pero lo aterrador era que los animalistas en Colombia, que abundan, como abundan en el mundo ahora, se dedicaron fue a lamentar que se hubiera utilizado un burrito para hacer esa trampa y no la vida de los militares. Inclusive en los medios de comunicación se le dio mucho despliegue a la perfidia, la sevicia, la actitud inhumana de los bandidos con el burro. No mencionaban para nada la muerte del oficial y los dos soldados que quedan lisiados de por vida. Esta es la contradicción, la insensatez y la perversión a la que el señor Gustavo Petro, arrodillado ante los bandidos del ELN, con un negociador que era de los mismos, que era muy amigo de ellos y que en esa zona de Antioquia se reunió, se reunió varias veces con ellos para planear atentados contra Colombia, ahora sea quien busca la paz del país. Si no llega a 2026 y se acaba este desgobierno, pero se instaura algo serio que transforme al país, Colombia no va a tener ninguna evolución, desafortunadamente, en estos temas de la violencia comunista contra el país. Adelante, mi coronel. Y coronel, por favor nos resume la importancia geoestratégica del municipio de Valdivia, Antioquia, asediado desde hace varias décadas por narcoterroristas de las FARC y del ELN. A menudo se dice en geopolítica que los lugares ubicados en sitios estratégicos, o más exactamente geoestratégicos, es decir, que su ocupación es fundamental para los eventos culturales, sociales, políticos, económicos, militares que se desarrollan, padecen de un síndrome que llama la maldición geopolítica. Esa parecería ser la situación nefasta para la población de Valdivia, ubicada en la zona que cruza o que se yuxtapone el occidente antioqueño, el noroccidente antioqueño, para ser más concretos, el norte antioqueño, lo que se llama la región del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Mirando el mapa, la vemos aquí, está enclavada en el centro norte del departamento. Como lo veíamos anoche, es el único departamento que tiene territorio sobre el Mar Caribe y extrañamente no se considera de la región atlántica porque no es sino una muela, un pedazo, que baja y de una vez se encumbra por la cordillera occidental, la cual está separada únicamente de la cordillera oriental por un río. Es decir, que a lo largo de el centro y hacia el norte del departamento de Antioquia, desde una orilla del río se observa la otra cordillera. Si está en la central, pues ve la occidental y viceversa. Si está en la occidental, ve la central. El municipio de Valdivia queda en el Bajo Cauca,
porque el río Cauca va bajando o sigue hacia el nivel del mar y la montaña va bajando hacia el nivel del mar y el municipio de Valdivia está en esa parte baja. Esa es la razón por la que toda esta zona se llama el Bajo Cauca, tanto al occidente del río sobre la cordillera occidental como al oriente del río sobre la cordillera central. En ese orden de ideas tenemos que el municipio de Valdivia tiene salida hacia el sur de Bolívar, que es una zona muy conflictiva y muy llena de cursos de agua, con una formación independiente que es la famosa Serranía de San Lucas, que le permite a los delincuentes moverse hacia oriente, occidente, norte y sur y tener un escondrijo importante. E inclusive han pensado en convertirla como una especie de sierra maestra criolla. Pero si cruza el río Cauca y se inserta en Tarazá, inmediatamente queda subido en la serranía de Ayapel, que desciende a las llanuras de Córdoba por el norte o que se extiende hacia la cordillera occidental y llega al Urabá y sale al mar. O si baja hacia el sur, se encuentra con toda la zona del nordeste antioqueño, que ha estado muy afectada, como lo mencionaba mi coronel González en la pregunta, por décadas por la presencia de bandidos. Y es una zona que en la parte baja y media es aurífera. Toda esta región del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño es aurífera y de mucha explotación de mina artesanal, minería ilegal y alguna minería legal, con la connotación negativa que desde la época de la colonia, de la llegada de los españoles a expoliar todo lo que encontraron de riqueza en la zona, se convirtió en un epicentro de llegada de personas de todas partes del país que de una u otra forma han mantenido esta región sin Dios ni ley y a quien emprende legalmente o a quien trata de instalarse legalmente siempre será blanco de la acción de los delincuentes. Por demás, es una zona que se va cerrando el valle del río Cauca en el norte, en el Bajo Cauca, que es muy pequeño, luego se expande un poco y se une más adelante con el río Grande de la Magdalena, haciendo que el río Magdalena sea mucho más grande de lo que es y conduciendo a que haya más fenómenos comerciales, económicos, de población, de migraciones, de tráficos ilegales, con la insuficiencia de las autoridades para cumplir sus funciones, siempre pensando en que vayan las fuerzas militares y la policía a resolver un problema que es político, de organización social, cultural, etcétera. En síntesis, esa es la significación geopolítica y geoestratégica de ese municipio enclavado en la zona del Bajo Cauca. Mi coronel, entre los innumerables actos terroristas perpetrados por el ELN en el municipio de Valdivia, podemos recordar a la audiencia algunos de ellos durante el 2025. Sí, aquí vemos unas fotos que nos muestra, por ejemplo, este caserío que está aquí, queda sobre el río Cauca. Aquí ya vemos que el río Cauca ha crecido bastante. El color del agua nos indica el potencial aurífero que hay en todas estas breñas y las van descuajando de manera increíble. Y en este puerto de Valdivia se han asentado desde hace más de 40 años milicianos de las FARC, del ELN, hasta el M-19 anduvo por allá haciendo daños y ocurren a menudo asesinatos, secuestros, extorsiones, desplazamientos de personas, ataques a los militares, a la policía. Y es que el terreno se presta, como vemos, porque es quebrado a lado y lado. Esta es la cordillera central y esta es la cordillera occidental. La foto está tomada a la inversa, de norte a sur. Y nos muestra también que es una zona mucho más amplia esta foto, como a lo largo de su recorrido el río Cauca va recibiendo una cantidad de cursitos de agua que vienen por todas estas breñas, lo cual facilita que la guerrilla se mueva, se esconda, subsista y Vale. tiene hacia oriente y occidente una gran cantidad de pliegues y de faldas donde esconderse. Igual que Colombia, el resto de Colombia tiene unos sitios espectaculares, paradisíacos,
Vemos, por ejemplo, esta cascada, que son muchas iguales, la cascada de la Virgen, que hay en esa región, a la cual se podría hacer turismo viendo la claridad de las aguas que bajan de la montaña generosamente y cómo van hacia el río. Son bañaderos públicos, pero desafortunadamente no producen muy mayores ingresos turísticos para los habitantes por el problema de la inseguridad. Y esto que parece un paraíso terrenal es el momento en que la quebrada Valdivia, que viene por alguna de estas breñas, de estos pliegues de la cordillera bajando, desciende y se une al río Cauca y vemos cómo se produce esa combinación de dos colores, el agua cristalina que baja de la montaña y cómo ya el río baja o viene de sur a norte lleno de sedimentos y completamente amarillo, oscuro, casi marrón. Entonces, en ese sector ha habido la cantidad de actos terroristas que no nos imaginamos. Se podría escribir una enciclopedia de la cantidad de acciones criminales que han cometido estos grupos contra los pobladores de la zona. Aquí vemos que en el mes de abril, marzo y abril, hubo varios incendios de vehículos de los que se mueven entre Bogotá y la costa atlántica, llevando carga o trayendo carga hacia el interior del país. Y muestran cómo los bandidos del ELN salieron, pararon los vehículos, los incineraron, se robaron lo que pudieron, obviamente, y pusieron la gente a caminar por el medio de todo ese humo, como se nota aquí los viajeros, soportando todas las inclemencias y afectaciones a la salud, además del daño que le causan a la ecología y cómo destruyeron con los explosivos que a los vehículos y de paso los daños que le causaron a la vía por donde transitan, generándole más problemas a las personas locales. El sitio se llama la vereda La Paulina, muy cerca del área donde han ocurrido otros hechos y muy cerca de Puerto Valdivia. A pesar de todo eso, el señor Petro sigue hablando de paz, sigue negociando con estos bandidos. En esos mismos días acababa de cometerse la masacre por parte del ELN de una gran cantidad de bandidos de las FARC y de amigos de las FARC en el Catatumbo, apoyados por la narcodictadura venezolana. Y el señor Petro, en lugar de ordenar la presencia militar contundente contra estas estructuras, lo que hizo fue inventarse un estado de excepción para que sus cómplices puedan robar más, tengan más dinero disponible para montarle su campaña reelectoral y declararse víctima, pero no resuelve el problema y sigue siendo connivente y cómplice con los delincuentes. ¿Cómo describieron los medios de comunicación una nueva acción criminal del ELN contra el transporte de carga y pasajeros que se moviliza a diario por la carretera de Puerto Valdivia a la costa atlántica, en hechos sucedidos el día 9 de julio del 25? Eh, los bandidos salieron a la carretera y repitieron la dosis que la hacen a cada rato: incinerar vehículos, amedrentar a la gente, asesinar campesinos, robar a quienes van en el recorrido con sus pertenencias, eh, causar zozobra y otras acciones criminales que son recurrentes y constantes por parte de estos delincuentes. Entonces, el batallón Rifles, que es el que tiene sede en Caucasia y en la zona del Bajo Cauca, y el responsable de toda esa seguridad, organizó una serie de patrullajes con el fin de capturar a estos bandidos, porque muy cerca de donde ha ocurrido en La Paulina, demasiado cerca, hay un parador que se llama la Sierra Morena. Es un parador de esos que se encuentran muy comúnmente en las carreteras colombianas, donde generalmente la comida es de muy agradable cocción, pero además abundante, y es el sitio donde llegan los conductores de los vehículos de carga pesada a consumir sus alimentos e inclusive en los viajes largos o en los paseos que se hacen, es donde los conductores de buses paran para que la gente coma
y sigan luego el recorrido hacia la costa o de la costa hacia el interior del país. Ahí en ese sitio fue donde, sin importarles que había personas de todas las edades, niños, señoras, viajeros, y que había vehículos estacionados de propiedad privada, vehículo particular de alguien que está de recorrido por la costa, le prendieron candela a esos vehículos, amedrentaron a todo el mundo, causaron la zozobra, el terror, cuántas personas eh, amedrentadas, increíble, pero el señor Petro sigue hablando de paz y los medios de comunicación más preocupados por la candidatura de uno de los 86 que cada día van creciendo. Esa es otra de las realidades que está ocurriendo actualmente en Colombia con estos bandidos del ELN que aparecen y desaparecen, porque no todos los días obviamente están en el mismo lugar, sino aparecen, causan el daño y se pierden para seguir montando emboscadas y haciendo actos criminales cuando la tropa los persiga. ¿Cómo reseña el portal Wikipedia los hechos relacionados con el ataque con burro bomba cometido por narcoterroristas del ELN contra soldados del ejército colombiano en Puerto Valdivia el 9 de junio de este año? El portal Wikipedia, como sabemos, no es totalmente exacto, es una cuestión que se va eh, actualizando, pero encontramos que más o menos lo que dice ahí corresponde a los hechos. Y dice que el 9 de julio, bandidos del ELN hicieron un atentado utilizando a un semoviente, un burro, un asno, cargado con explosivos y que cuando la patrulla militar se acercó hacia él, semoviente, a control remoto activaron la carga causando la muerte de un oficial y heridas a dos soldados. Que esas tropas pertenecían a la Brigada 11 del Ejército. Le agregamos que son orgánicas del batallón Rifles que está adscrito a esa brigada y que tiene la sede ahí, y le corresponde por jurisdicción el mantenimiento del orden público y la seguridad en el Bajo Cauca. Y que en el hecho fue asesinado el subteniente Jonathan Monsalve Moreno, joven que no llevaba mucho tiempo en el grado, y que el sitio, el estadero este queda en una vereda que llama Las Alemanias, del municipio de Valdivia, Antioquia. O sea, el estadero que mencionamos ahí sobre la carretera, que la vereda se llama Las Alemanias. Y que el acto criminal lo cometieron unos bandidos del ELN que se autodenominan héroes de Tarazá. Y que luego de la explosión, desde la espesura de la montaña, al lado y lado de la vía, atacaron con disparos de fusil a los soldados que vinieron a atender a sus compañeros afectados. De inmediato, pues el ministro de Defensa salió a condenar el ataque en los medios de comunicación, lo llamó miserable. El gobernador de Antioquia, que ha sido muy claro y vehemente contra los terroristas, inclusive contra los que están en el gobierno y ahora son de cuello blanco, también reveló que el autor directo de este atentado criminal es un bandido de quien nadie sabe el nombre, pero ya existen fotos que lo llaman Matías o la Pantera. Y por parte de la gobernación, además de lo que ofreció el Ministerio de Defensa, también hay una suma importante de dinero para quien ayude a capturar ese bandido y ponerlo a buen recaudo de las autoridades. Eh, el gobernador del departamento de Boyacá también se pronunció, habida cuenta que el joven oficial era natural de ese departamento y le rindió un homenaje póstumo. Desde la oficina de las Naciones Unidas en Colombia, el señor Scott Campbell, que es el representante o alto comisionado para los derechos humanos, envió un comunicado fuerte, pero eso no le afecta nada a los bandidos, diciendo que han violado el derecho internacional humanitario. Pero ya sabemos que ellos siempre dicen que no tienen por qué cumplir ni con los derechos humanos ni con el derecho internacional humanitario, porque ellos están en contra de todo lo que sea institucionalidad y con ese cuento llegan a las mesas de conversaciones y los gobernantes
los sacan de la cárcel no como terroristas, sino como luchadores políticos. Y ahí seguimos en ese cuentico que lleva más de 6 décadas en que los bandidos hacen y deshacen y los gobernantes se les arrodillan y peor en este caso que el señor que está en el gobierno es de los mismos. ¿Hay antecedentes de ataques terroristas de las FARC o del ELN con animales cargados con explosivos? En caso afirmativo, podríamos recordar uno de ellos a nuestros oyentes. Claro, mi coronel, inclusive aquí hemos visto en la memoria histórica algunos. Recordemos que aquí hace más o menos año y medio estuvimos hablando de del 14 de marzo de 1996, en pleno del gobierno de Ernesto Samper. Y este hecho ocurrió en el municipio de Chalán, Sucre, un municipio casi olvidado de la, de la vida nacional, pero que tiene mucha importancia en la región. Allí, con un burro cargado con explosivos frente al cuartel de policía, lo activaron en horas de la mañana y asesinaron a 11 agentes de la Policía Nacional y a varios transeúntes civiles y personas vecinas de la estación. En 1997, en el municipio de La Estrella, Antioquia, eh, un caballo bomba también sobre un camino de herradura asesinó a un soldado y dejó heridos a 4 más. Ese hecho, esos dos primeros hechos los cometieron las FARC. En Acevedo Huila también las FARC utilizaron un caballo bomba contra una unidad militar, o sea, una patrulla que estaba en el sector, y allí lo que hicieron fue asesinar a un menor de edad y dejaron 5 civiles heridos. En Guadalupe, Antioquia, otro grupo de las FARC explotó un caballo bomba eh, apenas a 15 días antes de la posesión del doctor Álvaro Uribe Vélez, y esa fue la bienvenida que le dieron a él en su departamento de Antioquia los bandidos de las FARC. En ese momento, la explosión dejó 10 transeúntes heridos y 20 casas semidestruidas. Fue una carga explosiva letal muy grande la que llevaban para explotar contra el cuartel de policía y se les explotó antes de llegar allá y causaron todos esos daños a la población civil. Ya durante el gobierno del señor Uribe, nuevamente en Chita, Boyacá, un grupo combinado de las FARC y el ELN explotó también un caballo cargado de explosivos y asesinaron a 8 personas civiles y dejaron a 15 heridos. Les ocurrió algo similar a lo de Antioquia, se les explotó antes de llegar al objetivo. También las FARC en Cartagena del Chairá, en el mes de julio del 2011, en pleno desgobierno y arrodillamiento de Juan Manuel Santos ante las FARC, esa fue la bienvenida que le dieron a sus diálogos de paz en La Habana y en Suecia, en Noruega, perdón. Le explotaron un burro cargado de explosivos contra una patrulla militar, asesinando también a un oficial y a un soldado, dejándolo herido. Eh, 2 semanas después, en San Vicente del Caguán, eh, el ejército alcanzó, por información de la población, a desactivar otra trampa explosiva que traían en un caballo bomba para reventarla contra los soldados. Y en el Charco Nariño, en el año 2013, eh, un perro bomba explotó, también activado por bandidos del ELN, dejó varias personas heridas. Eh, Durante la época del Caguán se encontró en el municipio de Ipiales, Nariño, que estos bandidos del ELN de las FARC, habían comprado 6 perros de esos que son bajitos, que son gordos, que tienen la piel arrugada. Les habían hecho una cirugía a estos animalitos y los habían cargado con explosivos por dentro y los habían cosido de manera rústica y les habían cauterizado las heridas y los habían dejado abandonados cerca del grupo Cabal en Ipiales, y a sabiendas que los soldados al ver los animalitos solos, y como son unos animales muy nobles, cuando ven personas se acercan, no exactamente al dueño, sino ellos se acercan por su naturaleza ya, y el objetivo era explotar los perros bomba. Cayó un terrorista en Cali, nos contó la historia, se actuó rápido y se procedió
a desactivar la bomba con cirugía sobre esos animales. Son unos bandidos de una mentalidad completamente atroz, completamente descompuesta. Y ahora están en el Congreso de la República los que planeaban eso. Bueno, y en caso específico de el Caquetá, tenemos aquí que en la inspección de Guayabal, en el San Vicente del Caguán, eh, explotó un carro, un animal cargado de explosivos contra una patrulla que se encontraba allí. Eh, ocurrido el 22 de julio, que lo acabamos de decir, pero que no causó daños. Ese evento sucedió en la vereda Las Damas del municipio de Cartagena del Chairá, para ser más exactos. Eh, la, los soldados pertenecían al batallón Cazadores y en este caso sí hubo un oficial muerto y uno herido. El primero que me referimos fue el que no pasó nada. Es del Caquetá estamos hablando. Y él relataba también que en Chita, Boyacá, hacía unos años había ocurrido el más violento de todos. En otro caso que fue muy aterrador, fue que en el departamento de Nariño, eh, los infantes de Marina vieron cerca de la base de ellos un morrocoy o una tortuga de esas gigantes que se crían en el cruce de las aguas dulces con las aguas saladas del mar. Y pues es un animal que llama mucho la atención porque es inofensivo y crece muchísimo y vive, según dicen los especialistas, hasta 1000 años. Pero cuando los infantes vieron que se movía, de por sí esos animales son muy lentos, pero que se movía mucho más lento de lo que usualmente tienen, entonces lo revisaron con mucha cautela y encontraron que el animalito tenía cargado debajo de su caparazón casi 1 kilo de explosivos y que estaba dirigido contra los soldados que estaban en la garita, que obviamente al ver el animal se iban a acercar a, a ver qué pasaba, pero era tan pesada la carga del explosivo que no lo dejaba casi moverse y por esa razón pues se hizo el despeje del área, se revisó que no hubiera quien lo iba a operar a la distancia y vinieron los técnicos antiexplosivos y le quitaron la carga a ese animal. Síntesis es la atrocidad llevada al extremo y son los que hablan de paz y son los que ahora están en el Congreso diciendo que se violan los derechos humanos. ¿Quién es el terrorista y narcotraficante alias Matías, responsable del ataque con burro bomba cometido por el ELN contra los soldados del ejército colombiano en Puerto Valdivia el 9 de junio del 25? Pues este bandido lleva, según unos, aproximadamente 18 años en el ELN. Entró desde niño allá y muy pronto fue subiendo en nivel de estructuras criminales de mando. Se especializó en actos terroristas con explosivos y en conducción política en Cuba. Allá lo enviaron los bandidos a que se preparara en conducción política. Hace parte de las redes del ELN en la región de Valdivia. Parece que es oriundo de la región y se ha convertido en el dolor de cabeza de los antioqueños en esa zona. Cuenta con muchas lealtades por miedo. Es un bandido muy liso, se mueve con mucha habilidad por el monte. Se conocen algunas pocas fotografías de él, pero ha sido identificado plenamente por bandidos que han sido capturados o que se han entregado. Lo que nadie sabe es el nombre propio y todos lo conocen como el comandante Matías. Quienes lo describen dicen que es muy hábil en el manejo de explosivos, que es una persona sanguinaria sin escrúpulos para ordenar cometer todos los delitos, que todo el dinero de extorsiones que se recoge contra transportadores, finqueros y comerciantes se lo llevan a él, que tiene un censo de la población eh, completamente claro y ordena a menudo a sus cuadrillas que revisen si el censo corresponde a lo que él tiene o por qué se alteró el censo, quién llegó y a quien no dé razón porque está ahí,
lo eliminan. Eh, Hay algunas anotaciones de inteligencia en los archivos que indican todo su recorrido criminal. Lo identificaron en un ataque violento que hubo contra la estación de policía de Valdivia hace poco, en el que asesinaron a una patrullera de la policía que estaba cumpliendo su función allí, esta muchacha. Y eh, él mismo se precia cuando reúne los campesinos a hablarles que él ha estado presente en casi todas las quemas de tractomulas y de buses y de vehículos en la región, y que él es el que ha dirigido varios secuestros. Además de los crímenes que comete, se ensalza cada vez que habla ante los medios, o corrijo, ante la comunidad, dando a entender que él es el dueño de esa región. Mi coronel, ¿cómo notificó la institución militar a la opinión pública de la muerte del joven subteniente Jonathan Harvey Monsalve Moreno, asesinado en el ataque con burro bomba cometido por el ELN contra los soldados del Ejército Nacional el 9 de junio del 25? El comando de la Brigada 11, que tiene sede en Montería y jurisdicción sobre el Bajo Cauca. Montería es en el departamento de Córdoba y el Bajo Cauca es en Antioquia, pero son dos departamentos muy vecinos ahí, como vimos ahora en el mapa. Publicó un comunicado de varios puntos en el que explicó el paso a paso de cómo han ocurrido los hechos, cuál era la función o la misión exacta que estaba cumpliendo la patrulla, lo que sucedió exactamente en el lugar, y una breve descripción de quién era el subteniente Jonathan Arbey Monsalve Moreno, joven de origen humilde, natural del departamento de Boyacá, que había iniciado hace pocos años la carrera militar y que estaba en los primeros años de su ejercicio profesional al mando de una unidad de contraguerrillas tipo pelotón, que es lo que le corresponde a todos los oficiales cuando iniciamos la carrera militar: comandar un grupo de 40 soldados y cumplir misiones contra estos delincuentes en diferentes zonas del país. Eh, Dice el comunicado del ejército que va a denunciar eso ante las instancias internacionales como violación al derecho internacional humanitario. Pero pues eso se convierte es en una denuncia más. A estos bandidos lo que hay es que ponerlos a buen recaudo de la autoridad, y si ofrecen resistencia, eliminarlos en combate. Ellos no entienden de otra manera, porque estando en la cárcel siguen delinquiendo desde ahí, o salen de la cárcel a reintegrarse a sus estructuras con muchas más mañas y con mucha más convicción de que, siendo criminales y depredadores, el país les pone más cuidado que integrados a la vida normal. Eh, Ese es el lamentable suceso relatado por las tropas, que quedan siempre a expensas de que la dirigencia política y los jueces, tanto de la República como internacionales, actúen contra estos delincuentes, pero generalmente no se ven acciones que conduzcan a la eliminación del problema, que sigue creciendo o que se sigue sosteniendo en el tiempo. Porque si revisamos los archivos periodísticos o los archivos militares en esa región de Valdivia, Puerto Valdivia, El Bagre, Tarazá, Remedios, toda esa región del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, es reiterativo por décadas la presencia de bandidos del ELN y las FARC cometiendo hechos similares o peores a este. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción de la ONU respecto al ataque con burro bomba cometido por narcoterroristas del ELN contra soldados del ejército colombiano en Puerto Valdivia, Antioquia, el 9 de junio de 2025? Una reacción tibia, una reacción muy diplomática, y una reacción de conminar a los bandidos a que se porten bien, a que sean juiciosos, a que no sean niños malos. El señor, el presidente de esta delegación en Colombia, o el jefe de esta delegación en Colombia, publicó en el mensaje: condenamos el uso de un burro cargado con explosivos ayer
en Valdivia, Antioquia. Falleció un miembro del ejército y dos quedaron heridos. Recordamos que el derecho internacional humanitario prohíbe emplear métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios y que infrinjan el principio de humanidad. Instamos a todos los actores armados y inscribe a todos los actores armados, o sea, también mete al ejército ahí como si fuera igual a los bandidos, a respetar estrictamente las normas del derecho y a proteger en todo caso a la población civil. O sea, un comunicado tibio propio de esos organismos de burócratas internacionales que vienen a Colombia a ganar dólares y a pasar el tiempo y a soñar que ojalá el conflicto se eternice para que ellos duren más tiempo aquí y les paguen más viáticos. Esa es la triste y cruda realidad que se condena el hecho, no a los bandidos que lo cometieron, no le exige al gobierno colombiano que cumpla con la constitución y la ley, y fuera de eso, veladamente pone a los militares en el mismo nivel de los bandidos, y eso lo hace la ONU. Y a bailar con las guerrilleras. ¿Cuál fue, qué otras actividades criminales sigue cometiendo el ELN en diferentes regiones del país, inclusive, inclusive el mismo día del asesinato, con un semoviente cargado de explosivos del subteniente Jonathan Arbey Monsalve Moreno? Pues ilustrando todos esos hechos que cometían, publicaron también los medios de comunicación reiterativamente esta foto en la que los bandidos del ELN tomaron un caballo, le cortaron todas las crines, como se ve aquí, y se sabe que eso cortar las crines a esos animales les afecta un montón de, mucho por la motricidad, etcétera, y lo mismo las orejas. Es parte de del radar que tienen estos animales para ubicarse en el tiempo y en el espacio. Y entonces a este animal lo mutilaron y fuera de eso lo pintaron con las letras del ELN en otra parte del país. Y respecto a lo que me pregunta de qué estaban haciendo ese mismo día, estos dos señores que están en la foto se llaman Rodrigo Antonio López y Jesús Antonio Pacheco. Son dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que trabajan en el o adscritos a la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca. Ellos estaban cumpliendo su función en alguna de las tantas actividades criminales que comete el ELN y a ellos pues les corresponde por misión y por función recaudar las pruebas técnicas para que los expedientes queden lo mejor sustanciado posibles. Estos señores fueron secuestrados por los terroristas desde hace más de un mes. No se había dado ninguna información pública de por qué los tenían y aprovechando ese mismo día al estilo Petro, el evento criminal que causó tanto repudio del país en Antioquia, entonces trataron de cambiar el tercio y convocaron a periodistas que ansiosos van a cubrirle la rueda de prensa a entregarles las pruebas de supervivencia de estos señores, en los cuales, amedrentados con un fusil, dicen que le piden al gobierno nacional que negocie rápido lo que sea con los bandidos del ELN en todo el país, porque ellos están sufriendo muchísimo y ven que Colombia no se preocupa por ellos en cautiverio y que el señor Petro lo que tiene es que negociar, ya que la guerra no conduce a ninguna parte. O sea, la misma teoría de siempre. Los bandidos depredan, destruyen, causan daños y al final aparecen sujetos como el cura de Rux, que los legitima y los presenta como salvadores, y ellos son las víctimas que toca es negociar y atenderles todas sus justas peticiones porque es que están reclamando derechos del pueblo. Con ese engaño hemos vivido eh, más de 70 años y han pasado por ahí más de 15 gobernantes con la misma estulticia arrodillados ante estos delincuentes. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros del ELN durante 6 décadas del narcoterrorismo comunista contra Colombia por parte de las pandillas de este grupo criminal.
Presentemos un minuto de silencio. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en contexto y en detalle hechos tan atroces por parte del ELN. Absolutamente no. Y la respuesta en este grupo, en el caso de este grupo terrorista, es muy concreta por los hechos sucedidos. Recién subido, o mejor, antes de subir al poder, en plena pandemia, el señor Petro, siendo senador de la República, cargo para el cual debería pedir permiso para salir del país, se largó de Colombia sin permiso de nadie y apareció en Cuba reunido con los bandidos del ELN y tuvo la disculpa de que estaban suspendidos los vuelos por la pandemia y se quedó 3 meses en la isla. Cualquier lego en la materia infiere que no estaba ni visitando la Virgen Morena en La Habana, ni de turismo en el Varadero, sino que estaba reunido con los bandidos cuadrando cómo destruir a Colombia. Y allá estaban, gracias a la debilidad de carácter del señor Duque, todo el tiempo estuvieron los 4 años de Duque, los bandidos del ELN, los cabecillas, reunidos desde la isla y viajando a cada rato entre La Habana y Caracas en aviones de PDVSA, coordinando la destrucción de Colombia. Y Duque nunca tuvo el carácter, ni ninguno de sus cancilleres, el señor Holmes Trujillo, la señora Blum y la señora Marta Lucía Ramírez, nunca tuvieron el carácter de romper relaciones con la isla narcoterrorista con el cuento de que era que había 4.000 bandidos de las FARC estudiando medicina en Cuba. Entonces, ¿cómo se hacía con esos compatriotas que estaban allá? Cuando eran bandidos reunidos con bandidos. Lo cierto es que Petro duró 3 meses hablando con ellos y cuando llegó a Colombia dijo que él como candidato presidencial en 3 meses tenía al ELN sometido y que ya Colombia era un remanso de paz total. Pasaron los primeros 3 meses y el ELN siguió vivito y coleando y de pronto anunció que creaba la Comisión de Paz funambulesca y lo conocimos de primera mano, que nombró un poco de gente sin ni siquiera haber consultado con ellos, ni haberlos reunido antes en el Palacio, ni que nadie los concitara para decir, bueno, nuestra estrategia para negociar esta no, sino que viajen a Caracas y a cada uno le dieron pasajes y allá vinieron a conocerse y a reunirse por primera vez y ya los bandidos del ELN los estaban esperando en Caracas, los mismos que durante 40 años le han dado caramelo a diferentes gobiernos y 5 personas que no se conocían entre ellos del todo llegaron a encontrarse allí en Caracas dizque para iniciar diálogos con esos bandidos y ahí comenzó todo el error. Petro había nombrado de comisionado de paz a un sujeto de apellido Rueda que por su comportamiento expresaba ser más de ese lado que el de los colombianos y a Oti Patiño de jefe negociador.
este terrorista le quedó grande eso, no pudo. Entonces, Petro lo que hizo fue sacar a Rueda, que no haya sido bandido del M-19 como Oti con él, y subió a Patiño de jefe y trajo a la terrorista Vera Grave que continuara con esa mesa de conversaciones. Todo el tiempo fue de altibajos, de amenazas, de discusiones, especialmente el señor Laforí, que le llevaba la contraria, era el único que se paraba en la raya y les decía algo, porque de parte del coronel Matallana del ejército, ni fu ni fa, y los otros eran de los mismos, pues ahí sí es cierto que no hay nada que hacer. Hasta que definitivamente se rompieron esas conversaciones y el ELN remató asesinando en contubernio con la narcodictadura venezolana a un poco de bandidos de las FARC y a cómplices de las FARC en el Catatumbo, en una masacre que impactó al mundo entero a comienzos del año 2025. Luego han seguido con esta cantidad de ataques de burros bomba, de emboscadas, francotiradores, han asesinado a varios policías, a varios militares y han participado en una cantidad de hechos criminales, inclusive el que se hizo famoso en La Guajira, el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz y otros más que indican que con este grupo criminal no hay ninguna posibilidad de negociar nada porque ellos lo que creen es que al frente tienen una manada de ignorantes y de estúpidos a los que pueden engañar, o en el caso del señor Petro, a otros bandidos iguales a ellos, con los cuales pueden es hacer contubernios para hacerle daños al país. Síntesis, en lo que le queda de desgobierno a Petro, no va a haber ningún acuerdo de paz con este grupo criminal. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. El macabro caso que hemos recordado en el día de hoy de causar daño a las heroicas tropas utilizando un inocente animal que ha sido domesticado para el servicio humano es una evidencia de la barbarie del pasado. Es una descomunal demostración de lo malo a lo que han llegado las personas que se supone que tienen la inteligencia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Resulta casi que increíble que el Partido Comunista haya adoctrinado a colombianos en la perversión de sus ideas, que supuestamente buscan la creación de un mundo perfecto, algo que es totalmente utópico y por ello un punto de vista tan imaginario que es imposible de alcanzar en la vida real. Regiones como la del cañón del río Cauca en su transcurso por el departamento de Antioquia están pobladas de muchos esforzados campesinos que por ningún motivo se merecen el secuestro, la extorsión y el crimen de tan bárbaras cuadrillas de bandoleros que en lugar de buscar una vida mejor por medios lícitos, se han dedicado al crimen y la maldad. Por eso estamos rindiendo homenaje a todas las víctimas de la ideología comunista en Colombia. Pregoneros que se han dedicado a deformar la mentalidad de muchos estudiantes universitarios, aprovechándose de la supuesta diversidad ideológica y de la autonomía universitaria, pero que en realidad se han apoderado de esas facultades para promocionar el delito y el terrorismo, por parte de profesores igualmente no solo pagos por el Estado, sino que también convertidos en pregoneros del mal contra ese mismo Estado, que es el pueblo colombiano. Y han llegado hasta tal punto que incluso sacerdotes de la Iglesia Católica han caído en las garras del comunismo, como lo fue el emblemático caso del sacerdote Camilo Torres, quien elevado a los altares y los púlpitos bajó a ser un agresor del pueblo a quien supuestamente él decía defender. Y también el de muchos otros, como el del sacerdote Manuel Pérez y Bernardo Hoyos, quienes acomodaron la doctrina de la convivencia humana del catolicismo con el despiadado marxismo, quien sostuvo que sus ideas eran tan válidas que inclusive se justificaba el sacrificio de los demás seres humanos para que aceptaran las ideas de Carlos Marx. Por eso el programa nos recuerda la memoria histórica del terrorismo en Colombia aún no contado y nos está dejando testimonio de la barbarie que no se debe repetir. Uno de los objetivos de la Fundación, Excelencia, Liderazgo y Transformación, basados en los testimonios y recuentos plasmados en el mismo momento de los hechos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Exactamente.
comunismo, engaño, delincuencia, mensajes duales, desgobernantes, falta de claridad, y así es imposible que se concrete algún proceso de paz. Y en esta zona, como lo acabamos de ver, con una presencia atávica de los terroristas, con riqueza en el suelo y con una población flotante, el caldo de cultivo es perfecto para que los bandidos sigan destruyendo a Colombia, mientras los otros bandidos, como los que vemos en la foto, se reúnen, se abrazan y hablan de paz. Esta noche terminaremos la semana con un nuevo ejercicio académico de taller de formación de estadistas, conclusión de estrategas, y el lunes estaremos nuevamente aquí dedicados a la reconstrucción de la memoria histórica y a perseverar en nuestra tarea de formar estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.